Cordial saludo, un cálido abrazo de luz y amor para cada uno de ustedes, nuevamente compartiendo este espacio a las burbujas de luz y ahora con la burbuja de luz número 7, donde voy a trabajar un glosario de términos que los pacientes me preguntan antes, durante o después de una sesión de hipnosis interdimensional. Entonces, esos términos los estoy dejando acá en este video y son términos con una explicación muy básica. Es una explicación para aquellos pacientes que están entrando en esta información de hipnosis interdimensional, que están entrando a este camino de expansión de conciencia, y para un paciente en sus primeros 3 meses de estabilización con su humano luz. Bueno, también decirles que a veces en un término refiero otros términos que están explicados más adelante en este mismo video. Por ejemplo, hablando de implantes, me refiero de parálisis de sueño, y parálisis de sueño como tal está definido más adelante en esta misma burbuja. Bien, empezamos. ¿Qué es un humano luz? Un humano luz, como el nombre lo dice, es de luz. Por lo tanto, tiene las características de la luz, que las más significativas son amor y compasión. Además, humano luz, el nombre dice humano. Entonces, la luz en esta tercera dimensión trata de acomodarse a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. Entonces se presenta simulando un cuerpo humano, aunque las formas no están bien delimitadas, los órganos y los sistemas no se ven internamente, pero sí se ve una especie de rostro y se ve el tronco. Así se presenta y es siempre circular y es del color de la luz, que es blanco. El humano luz representa la esencia más pura de nuestro ser, una conciencia que nos trasciende más allá de esta apariencia física y corporal, recordándonos nuestra verdadera naturaleza. Aunque no sea perceptible en la tercera dimensión, al menos no en un inicio, es posible experimentarlo mediante las herramientas de estabilización. Y dichas herramientas de estabilización fomentan la percepción sensorial. Cuando el paciente se encuentra en conexión luz, se manifiestan tres aspectos distintos que son uno solo, como se ilustra en la imagen actual. El humano luz multidimensional representa la esencia luminosa en su forma más amplia, abarcando múltiples dimensiones. El aspecto energético en cuarta dimensión se caracteriza por una mayor concentración de energía y una menor densidad de materia en comparación a la materia del cuerpo de tercera dimensión. El aspecto físico de tercera dimensión corresponde a este aspecto físico que posee una mayor presencia de materia en relación con la energía. Esta representación visual ayuda a comprender la naturaleza diversa de estos tres aspectos en la experiencia del paciente conectado con la luz. El humano luz habita en el corazón. El humano luz no es diferente a nosotros mismos. Estos tres aspectos son uno solo, somos nosotros mismos. No nos dejemos engañar cuando nos dicen, es que el humano luz es otro ser, es alguien diferente. No, somos nosotros mismos, es una fragmentación, y nosotros, después de siglos y siglos de estar desconectados, lo que vamos a empezar en el proceso de estabilización es una fusión, es solo una fusión. Somos uno solo, absoluto. El concepto absoluto es la unificación de todos los seres de luz con la luz, y se puede interpretar como la manifestación más auténtica de lo que podemos denominar Dios, entre comillas, o fuente, o infinito, o creador.
Las características más sobresalientes de este absoluto son el amor sublime y la compasión. Dimensión. En el ámbito de la evolución espiritual, la quinta dimensión a menudo se asocia con estados de conciencia más elevados, una mayor comprensión espiritual o una conexión más profunda con el universo y con la energía universal. Puede ser visto como un estado de expansión de la conciencia y del ser, donde una persona adquiere una mayor sabiduría, compasión, amor incondicional y una percepción más amplia de la realidad. Por ejemplo, cuando estás inmerso en una comida o en una actividad familiar, donde te desconectas de todo y estás viviendo ese presente, disfrutando de la paz, de la armonía, de la alegría, de la felicidad, la belleza, se puede afirmar que en ese momento estás sintiéndote como si habitaras en la quinta dimensión. Este es solo un ejemplo. Este es un estado que desde la tercera dimensión donde estás, estás experimentando esa quinta dimensión a manera de estado, porque tú continúas acá en la tercera dimensión. Yo, por ejemplo, la experimento mucho cuando estoy trabajando en proyectos retadores y exitosos de mi carrera como ingeniera de sistemas. Hay momentos en que yo siento que somos equipos de 32 personas, todos conectados en la creación del producto, todos colaborándonos, todos apoyando. Surge algún inconveniente, lo resolvemos inmediatamente. Todo es armonía, nos sentimos felices trabajando en equipo. En el ambiente laboral, eso es como sentirse uno en la quinta dimensión. Entonces ahí tenemos esos dos ejemplos y eso es desde esta tercera dimensión sentir parte de las sensaciones de quinta dimensión. Ahora, el otro concepto de las dimensiones es que son medidas de conocimiento sobre el rango de vibración de la materia y la luz. Los seres de luz habitan en la quinta dimensión y dimensiones superiores. Y nosotros en este momento estamos en una tercera dimensión. Esa tercera dimensión se presenta en planetas originales o en hologramas. Nosotros estamos en un holograma que es una copia del planeta Tierra original, tomado hace miles y miles y miles de años. Entonces, en este segundo concepto, una dimensión puede ser vista como un espacio al cual podemos trascender. Es como pasar de un lugar a otro, sino que cuando pasamos de un lugar a otro, ya, digamos, ascendemos en dimensión. Y mientras se asciende en estas dimensiones hay menos materia y más energía y luz. Engramas. Los engramas son estructuras neuronales estables que se forman como respuesta a experiencias vívidas y están vinculadas a la activación de respuestas conscientes e inconscientes. Son circuitos cerebrales que se activan al percibir cierta información y están relacionados con el aprendizaje y la memoria. Pueden ser sensoriales o motores y desencadenan pensamientos, emociones, movimientos y respuestas fisiológicas. Los engramas juegan un papel clave en la memoria, permitiendo el almacenamiento de información y la repetición de conductas y reacciones aprendidas. No se limita solo a la memoria, sino que también influyen en la percepción, motricidad, conocimiento, lenguaje y expresión emocional. Estas son estructuras formadas por la estimulación y la activación del sistema límbico, que es fundamental para su consolidación. Un engrama es una experiencia vívida que deja huella en nuestro cerebro, específicamente en nuestro inconsciente. Estas experiencias suelen ser negativas y deben involucrar una emoción intensa,
captada por los sentidos y plasmada en el ADN. Los engramas pueden surgir de diversas situaciones, como un accidente en la infancia o una experiencia traumática. Pueden afectar nuestras reacciones y decisiones futuras, generando miedos, angustias y limitaciones. Las entidades de la cuarta dimensión se aprovechan realizando uso de estos engramas para potencializar en el humano la producción de energía negativa o plasmática. Algunos engramas son implantados por entidades con fines manipulativos. Los engramas ancestrales son más difíciles de detectar, pero pueden ser identificados mediante técnicas como la regresión hipnótica. Estos engramas son evidentes en todos los tipos de hipnosis y predominantes en la hipnosis interdimensional. Cuando se hace una sanación a fondo, estos engramas son retirados en su mayoría. Contrato. El contrato es un acuerdo legal y vinculante entre dos o más partes que establecen las condiciones y obligaciones que cada una de las partes debe cumplir. En un contrato se detallan los derechos, responsabilidades, términos y condiciones que las partes acuerdan de manera mutua. Para que un contrato sea válido, generalmente debe haber oferta, aceptación, consideración y la intención de crear obligaciones. Hay contratos que se conocen como por representación o contratos por poder. En estos casos, una persona, el representante, tiene la autorización legal para tomar decisiones y celebrar acuerdos en nombre de otra persona, el representado o apoderado. Los contratos con estas entidades de la cuarta dimensión lo realizan con nosotros bajo engaño, por nuestra ignorancia de quién realmente está detrás de la petición que realizamos o el acuerdo que establecemos. En hipnosis interdimensional se ha comprobado que los que están detrás de estas peticiones que hacemos, solicitudes u oraciones donde establecemos estos contratos son entidades de la cuarta dimensión, que son generalmente dracos, reptiles y dragones. Los contratos en representación nuestra los establecen nuestros familiares y ancestros por nosotros, y como los reptiles están del lado de la oscuridad o la maldad, ellos no tienen en cuenta el libre albedrío o les importa muy poco vincular todo el árbol genealógico a determinados tipos de contratos. A ellos lo que les interesa es el alimento, o sea, la energía negativa o endoplasmática que generan los individuos implantados, controlados y vinculados a estos tipos de contratos. Implantes. Los implantes son tecnología de inteligencia de la cuarta dimensión que son compatibles con la biología humana y se colocan en el cuerpo de cuarta dimensión o aspecto físico energético durante estados de sueño, como la parálisis del sueño o también en abducciones. Estos implantes creados por entidades de la cuarta dimensión pueden tener diferentes formas y afectan el cuerpo físico. Por ejemplo, son colocados en forma de malla en el estómago para inducir problemas en la digestión o sobrepeso, colocados en los ovarios o testículos para controlar la fertilidad o para ocasionar problemas menstruales en mujeres y de hormonas en ambos géneros. También muchos en el cerebro para inhibir u ocasionar enfermedades mentales o inducir la depresión, por ejemplo. Se han encontrado algunos implantes muy pequeños, indetectables y transparentes en el cuerpo de tercera dimensión, sobre todo en pacientes con abducciones. Estos implantes pueden ser retirados bajo hipnosis interdimensional.
Las personas pueden evitarlos al mejorar su vibración, vivir consciente en el aquí y el ahora, cuidar su alimentación y elevar su nivel de conciencia. Es importante que el paciente en este sendero de la luz realice su trabajo de estabilización, aplique las 5 bases o fundamentos para su expansión de conciencia. Parálisis del sueño. La parálisis del sueño es un fenómeno neurológico que ocurre cuando una persona se encuentra en un estado intermedio entre el sueño y la vigilia. Durante la parálisis del sueño, la persona es consciente de su entorno y puede experimentar una sensación de estar despierta, pero es incapaz de moverse o hablar. Esto se debe a una desconexión temporal entre la actividad cerebral y la capacidad de movimiento voluntario del cuerpo. La parálisis del sueño a menudo está asociada con experiencias angustiantes como alucinaciones visuales, auditivas o táctiles que pueden sentirse muy reales. Este fenómeno suele ocurrir durante la fase de transición del sueño, como al quedarse dormido o al despertarse por la mañana. La duración de la parálisis del sueño puede variar, pero generalmente es breve, durando unos pocos segundos o minutos. Después de que pasa la parálisis del sueño, la persona recupera gradualmente la capacidad de moverse y de hablar. La parálisis del sueño es un fenómeno relativamente común y no suele ser peligroso en sí mismo. Sin embargo, puede ser una experiencia aterradora para quienes la experimentan. Mediante investigaciones en hipnosis interdimensional está comprobado que muchas parálisis del sueño están asociadas a la intervención reptil, y es cuando estas entidades, dracos, reptiles, grises, insectoides, mantis, están ajustando implantes tecnológicos o colocando nueva implantación y tecnología para mayor control y estudio del individuo. Abducción. La abducción por extraterrestres es un tema ampliamente confirmado en hipnosis clínica regresiva interdimensional. La abducción se presenta en algunas personas que han sido secuestradas o abducidas por seres extraterrestres de la cuarta dimensión. En hipnosis interdimensional hay demasiado relato de experiencias en las que personas son llevadas por seres de otro mundo contra su voluntad a una nave espacial extraterrestre o a laboratorios intraterrenos. Las abducciones presentan elementos comunes como la pérdida de tiempo, la pérdida de memoria, la sensación de parálisis y la realización de exámenes médicos por parte de los extraterrestres, así como la colocación de tecnología e implantes para monitorear al humano en su avance en el estudio que dichas entidades están realizando, o simplemente para controlarlo aún más, con el objetivo de evitar su conexión luz y expansión de conciencia, o simplemente para llevarlo más profundo en el caos en su día a día y que produzca más energía endoplasmática. En las descripciones de los extraterrestres o entidades varían ampliamente. A menudo describen seres con formas humanoides, grandes ojos negros, cabezas grandes alargadas, sabemos que son los grises, describen reptiles, dracos y dragones principalmente. Es importante aclarar que las abducciones son comprobadas en hipnosis interdimensional con asistentes o canales calificados y un ambiente con esquema de seguridad interdimensional, donde se realiza desplazamiento en la línea de tiempo al evento de abducción que el paciente narra y son reales. No confundir con otras experiencias personales e individuales de abducción que pueden explicarse mejor como fenómenos psicológicos como sueños vívidos, alucinaciones,
parálisis del sueño u otros trastornos mentales que muchas veces son ocasionados por la misma implantación reptil en el individuo. Son proyecciones que el individuo recibe a causa de la implantación que tiene. Posesión. La posesión se refiere a que una entidad maligna ha tomado el control del cuerpo o de la mente de una persona o de ambas. La persona poseída presenta cambios en la personalidad o en el comportamiento, así como la pérdida de control sobre sus acciones. Ya sus pensamientos son de quien lo está poseyendo. Presenta la exhibición de comportamientos violentos o extraños, o la manifestación de conocimientos o habilidades fuera de lo común. Estas posesiones también son resueltas vía hipnosis clínica regresiva interdimensional. Entidades. Existe una raza de seres reptilianos que controla secretamente el mundo e influye en los asuntos humanos desde una dimensión superior a la nuestra, desde la cuarta dimensión. Es una raza inteligente como la humana, con conciencias diametralmente opuestas. Los humanos irradian valores que abrazan la evolución espiritual, amor y compasión, con un sentido comunal, irradiando desde el polo femenino, y el ser de luz es eterno. Los reptiles están polarizados del lado masculino. Su estructura de gobierno es jerárquica. Son altamente tecnológicos. Los reptiles necesitan nutrirse de otras energías para subsistir. La energía primordial que requieren es la energía negativa originada por el miedo, por el temor. Cuando los seres vivos, particularmente los humanos, experimentan temor u odio u otro sentimiento negativo, generan una energía negativa llamada energía endoplasmática, la cual sirve de alimento para los reptiles. Los reptiles, dracos, dragones y demás seres biológicos y o tecnológicos, como algunos grises, son los llamados entidades o controladores. En la hipnosis interdimensional se encuentra una evidencia de dichas entidades o seres de la cuarta dimensión, que en su mayoría, es decir, los que controlan los humanos, no tienen ser de luz. Digo en su mayoría porque en la cuarta dimensión hay seres atrapados que sí tienen humano luz o un porcentaje de luz, aunque a eso no lo llamamos entidades. ¿Cómo se presentan las entidades de la cuarta dimensión? Las entidades de cuarta dimensión tienen la capacidad de tomar cualquier forma y engañar al humano. En ocasiones se presentan en su forma original, ente, con la intención de decirle al humano que ellos son los que mandan. A veces se presentan como ángeles, como luz, o chispas de luz, querubines, ángel de la guardia, o como otras razas humanas como arturianos, andromedanos y ex-pleyadianos. Recordemos que estas entidades o los llamados señores de la oscuridad manejan aspectos humanos en diferentes áreas como la política, todas las religiones, la economía, los medios de comunicación, e intervienen en las guerras y algunos desastres de la naturaleza que no son tan naturales, son provocados por estas entidades. Tipos de entidades más comunes. Grises. Las características físicas más comunes de un extraterrestre gris son color de la piel grisáceo oscuro, son seres bajos con una estatura de aproximadamente de 1,20 a 1,50 metros, tienen cabezas grandes en comparación con el tamaño de su cuerpo, la cabeza es triangular con ojos negros y almendrados, sin pupilas visibles, cabeza sin cabello, mentón alargado. Tienen cuerpos delgados y esbeltos, extremidades largas y delgadas y dedos alargados, con pequeñas narices, orejas y bocas.
que rara vez muestran abierta. Estos grises pueden ser biológicos o tecnológicos. Draco. Son entidades de gran tamaño, con cuerpos robustos y musculosos. Los dracos tienen la piel cubierta de escamas que puede variar en color desde verde, rojo, gris oscuro, negro, plateado o cualquier otra tonalidad. Algunos incluyen alas membranosas que les permiten volar. A menudo tienen cuernos o protuberancia en la cabeza y a veces presentan más de una cabeza. Y también presentan cabezas biológicas y cabezas tecnológicas. Suelen tener colas largas y poderosas que pueden usar como armas o para equilibrarse mientras vuelan. Los dracos suelen tener garras afiladas y dientes prominentes que utilizan para la caza o en combate. Son seres inteligentes. Los dracos tienen una vida extremadamente larga. Si no mueren en combate, pueden vivir 1000 años o más. Reptil. Suelen ser criaturas que comparten características con los reptiles del mundo tridimensional. Son acuerpados, aunque en su mayoría más delgados que los dracos. Pueden ser de diferentes estatura, 3 metros, 9, 12, 20 o muchos más metros. Generalmente tienen la piel lisa y puede variar el color o la textura. Manejan en el lomo especie de aletas que generan vibraciones dañinas. En oído tienen membranas que generalmente la usan en ciertos niveles de vibración y comunicación para sus jerarquías o jefes. Sus cuerpos alargados, a menudo con patas cortas y fuertes con garras afiladas. La mayoría son bípedos de 2 patas. Tienen cabezas con características de reptiles, con mandíbulas y dientes afilados. Algunos tienen cuernos y protuberancias en la cabeza. Los ojos de los reptiles suelen ser llamativos, con pupilas verticales, con iris de colores inusuales o todos completamente negros. Dragón. Los dragones son a menudo entidades enormes, a veces del tamaño de edificios o montañas. Tienen la piel cubierta de escama que puede variar de color y textura. Las escamas suelen ser resistentes y a menudo brillantes, lo que les da un aspecto majestuoso. Pueden tener varias cabezas biológicas y algunas tecnológicas. Tienen alas que les permiten volar. Las alas pueden ser membranosas o tener una estructura más parecida a la de un murciélago. Las alas son de 2 en 2. Tienen en las alas puntas como espadas para defenderse. Suelen tener cuernos en la cabeza, a menudo con crestas o protuberancias a lo largo de su espalda. Cola larga y poderosa. La cola de un dragón suele ser larga. Puede ser utilizada como arma o para mantener el equilibrio mientras vuela o lucha. Las colas pueden tener cadenas y balines pesados para defenderse y contraatacar. Una de las características más íconas de los dragones es su capacidad para expulsar fuego o algún tipo de aliento ardiente como arma. Tienen una vida extremadamente larga. Bien, dejamos acá las entidades y tipos de entidades y pasamos a definir lo que es jerarquía. Jerarquía es un término muy usado en las sesiones de hipnosis interdimensionales. La jerarquía es la cuarta dimensión donde habitan las entidades. Se refiere al jefe en mando de la estructura o grupo de entidades que controlan alguna porción de humanos. La jerarquía o jefe máximo dirige su organización, conformada por un grupo de entidades. Gestiona la asignación de recursos, el control a los humanos y planea la supervivencia de su grupo y de ella. Las entidades tienen una estructura jerárquica y se basa en relaciones de dominancia y sumisión, donde
Algunos individuos tienen un estatus más alto y ejercen control sobre otros. Los individuos dominantes son las jerarquías, son guerreros y están a la defensa de territorios. Las diferentes organizaciones jerárquicas o grupos de entidades usualmente tienen un grupo de planetas, un cuadrante o varios cuadrantes en la cuarta dimensión. Tienen muchas naves de diferentes tamaños, laboratorios y diferentes tipos de entidades dependientes, como grises, mantis, insectoides, reptiles, dracos y de su mismo tipo biológico. Estos cuadrantes o grupos de planetas en la cuarta dimensión la mayoría de las veces tienen varias jerarquías al mando, cuando estas son de sangre o familia, padre, hijo, hermanos. Cuando se encuentra en hipnosis interdimensional dos jerarquías o tres por asociación o por sometimiento en una guerra entre ellos mismos o por cubrimiento del más fuerte al más débil, aunque quedan como jerarquías, usualmente hay una jerarquía que es más dominante. La jerarquía dominante usualmente es la que ganó la guerra o el que está protegiendo a la jerarquía menos fuerte. En estas organizaciones de entidades hay mandos medios, que no los llamamos jerarquías, símil en una organización jerárquica en este holograma. Una empresa tiene presidente y socio. Eso sería la similitud a lo que acá estamos definiendo como jerarquía, como jefe máximo de una organización de entidades. Y ya los vicepresidentes y directores serían el símil con el mando medio de entidades y ya los empleados sería el símil con los dependientes de la jerarquía, los que están ya abajo en la estructura jerárquica. Las jerarquías no son estáticas y pueden cambiar con el tiempo. Los desafíos militares entre jerarquías, cambios en la edad o en la salud y otros factores pueden alterar la posición de una entidad jefe o jerarquía. Bien, estos son los términos que tengo para esta burbuja de luz. Es una definición sencilla y simple para quienes están ingresando a esta información. Los invito a suscribirse a mi canal de YouTube, Fanny Agudelo Hipnosis. Y si te gusta darle like a este video, nos vemos donde en el eterno presente, como eternos, somos tú y yo. Les deseo un aquí y ahora lleno de infinita sanidad interior, en forma segura. Un afectuoso abrazo de luz y amor. Los amo profundamente.